Buenas tardes, amigos. Soy Osvaldo Flores y hoy seré su anfitrión en este viaje que haremos para conocer a las personas, ideas y experiencias reales, como siempre acompañado por el buen Sansa de la producción. En esta ocasión, nuestro invitado es un muy buen amigo, Pavel Jabalera. Bienvenido, carnal. Amigo. ¿Ahora sí lo dije bien? Ahora sí. Muchas gracias por estar aquí, amigo, y como siempre a todos los invitados les damos una pequeña introducción de lo que yo conozco de ti, digo, a eso venimos a conocer más de ti. Eres hombre, padre, esposo, empresario, triatleta, experto en Excel y muy buen amigo. Digo, a ver, algo que se me pasó ahí, pero ahorita nos vamos a dar cuenta. Buen resumen. Fíjate que traía una idea ahorita como ese episodio de, pues, mes del niño y la chingada, o sea, sí me gustaría que me contaras algo de lo que recuerdas tú de tu niñez, pues. O sea, creo que eres de Saltillo. De Saltillo. Pero viviste en DF, o sea, algo Viví en DF para estudiar la carrera y después para trabajar cuando recién graduado. Pero tú te creaste en Saltillo. Yo, sí, nacido y criado en Saltillo, Coahuila. Órale. Tierra Santa. Está bien, está bien. Fíjate, de mi niñez, tengo un muy bonito recuerdo de dos cosas, ¿no? Uno, que todavía nos tocó esa niñez que decimos, como la de antes, de jugar en la calle. De que salías hasta que se metiera el sol era la hora de llegada, ¿no? Sí. Salías y te gritaban nomás ahí a la cuadra, ¡ah! Y ya sabías que, sí, metiéndose el sol había que regresar. Pero donde los vecinos, vidrios quebrados porque los pelotazos y había unos cestos de basura que estaban en la calle, que también nos agarrábamos de ahí para hacer las fintas y todo, y a cada rato los tumbábamos, y vecinos enojados por eso. Pero una niñez muy sana, en la calle, sin celulares, sin pantallas, no había, me paso toda la tarde viendo la tele, ¿no? Era correr. No había ni qué ver en la tele, ¿no? Oye, esas películas eternas, ahora que acaba de pasar Semana Santa, decía mi abuela hubiera visto Ben-Hur y los 10 mandamientos. Religiosamente, cada Semana Santa, que dura como 3 horas la película. En Canal 5 son como 5 horas, ¿no? Por todos los comerciales. Sí, la de los 10 mandamientos, me acuerdo que venía en 2 cassettes de beta. Yo soy más viejo, de beta. Después de VHS, 2 cassettes. Yo me acuerdo. Entonces, te digo, ese es mi recuerdo de la infancia, de estar en la bici y jugando fútbol afuera de la casa. Y la otra es... ¿No jugabas béisbol? Porque se usa mucho el béisbol ahí en Saltillo, ¿no? Los chiriperos. Los zaraperos de Saltillo, el equipo del Llamerito, hasta que compró el equipo el Chino Ley. Y le metió lana. Y ahora sí, ganan bicampeones fueron. Bueno, y ya fue... O sea, de toda la vida nunca habían sido campeones. Y por ahí del, no sé, 2005, 2006, se logró el campeonato. Mucho béisbol allá, pero no, yo de chico puro fútbol, pambolero en la calle. Como mi compadre. Piedras. Él ama el fútbol, pero el fútbol no lo quiere. No lo quiere. A mí Oye, ¿y qué cambiarías tú? Digo, pues los dos somos papás, güey, pero me gustaría saber tu opinión. Porque al final de cuentas creo que nos hemos vuelto demasiado protectores de nuestros hijos. O sea, como que no queremos ni que se raspen. Y antes uno no le decía a su mamá que se raspaba porque te iban a poner una chinga. O sea, ¿qué cambiarías tú de lo que hay ahorita para los niños para volver a hacer una infancia, pues, más a lo que era la de nosotros, ¿no? Digo, sin quitarles, pues, los beneficios que son de la tecnología y todo eso. Fíjate que para eso hay una frase que ahorita que haga fact check para que me cheque, ¿no? Pero es algo así como la protección que ellos necesitan para estar a salvo y ya. No la que tú como papá quisieras o requieres, porque ahí es donde metemos nosotros a hacer muy burbuja y demás, pero le quitamos toda esta parte de exploración, es decir, como niños necesitan trepar árboles y caerse y rasparse, es parte del aprendizaje, la experiencia, y ahora es como darles, ahora pecamos de darles protección de más y los privamos de vivir muchas experiencias. Entonces a mí me gustaría, o sea, realmente esa es una de las razones principales de por qué decidimos vivir en La Paz. Nosotros llegamos hace 5 años, mi hija tenía 2 años y medio, y para la edad que tenía, el estar en un lugar donde todavía podías, pues, tener una crianza libre, y ir a la playa y que pudiera correr. O sea, aquí en la playa, pues, es el único lugar donde
yo dejo a mi hija, sobre todo porque llegamos y desde el principio fue que aprendiera a nadar, muy, muy chiquita, para no estar siempre con el pendiente, decir, porque aquí albercas y playas, no, entonces no estar con ese pendiente. Pero fuera de ahí, el único lugar donde puede correr libremente y yo estoy tranquilo. El parque enfrente de mi casa, no la dejo que vaya sola. No, pues la verdad que a veces... O sea, ya no puede salir a la calle... Como uno, ¿no? Como uno lo hacía. Sí, porque cuando yo estaba chico me acuerdo que pues andaban entre niños y niñas. Pues yo creo que nos juntábamos ahí en la cuadra 15 cabrones, o sea, 12. Y había un sentido de comunidad, o sea, si alguien se raspaba y todo, la vecina más cerquito, la mamá de quien fuera estaba ahí y iba a cuidar a los niños. Que andaban valiendo madre, te regañaban. También te regañaban, no y importaba. Ahorita, si lo regañas a un chamaco ajeno, puta, te demandan, cabrón. Ahora vienen y te regañan al papá, ¿no? Entonces, rescataría un poquito esa parte de cómo generar las condiciones y tiene mucho que ver con pues, la comunidad. O sea, aquí la comunidad que tenemos de papás, amigos de mi hija, son de las escuelas, ¿no? Del kinder en el que estuvo y ahorita de algunos de la primaria o de los scouts, o así, y son con los que podemos salir y está esa confianza de decir, si yo sé que mi hija pues la puedo dejar en tu casa o a tu cuidado y tú los puedes llevar a la playa y no hay tema, yo sé que lo vas a cuidar como a tus hijos, tuyo, ¿no? Pero eso ya no se da con los vecinos. Como fue en mi caso, allá tus amigos eran los vecinos. Tus amigos eran los vecinos, ¿no? Y no es que los papás fueran, podías, pues de hecho no siempre estabas, casi nunca estabas en la misma escuela, ni en el mismo salón, no eran de la edad exactamente. Y los papás no necesariamente eran amigos, pero eran vecinos. Ahorita es, pues si coinciden los niños en alguna actividad que se caen bien, o si los papás son amigos y tienen niños de la edad, entonces se hace grupito. Y ya hacen actividades juntos y demás, pero antes tenía mucho que ver con ese sentido de comunidad que no necesariamente se elegía, ¿no? Es lo que te tocaba, pero como sociedad, pues así era, decir, bueno, aquí cuidamos a todos los niños de la cuadra. Chismes de vecinos siempre, ¿no? Pues tiene que haber sabroso. No, claro. Pero yo creo que esa parte es parte de los valores que estamos perdiendo como sociedad, ¿no? Pues yo te comento, digo, aquí de mi casa, o sea, tu casa, sinceramente no conozco a los vecinos. Y otra cosa, esta colonia donde vivo ahorita se quedó sin niños. O sea, los niños están en las colonias pues que están más lejos, ¿no? Y allá sí yo vas a otra colonia y ves niños corriendo, jugando en el parque. Y ya no tantos como antes, ¿eh? Sí. Y no es que sea... A mí me mandaban a las tortillas a los 6 años. Ahorita yo no, de hecho hasta como que no mandaría a mis hijos a las tortillas que están ahí, a la misma distancia que en casa de sus papás. Siento que, es más, no saben ir. Y la pregunta es, ¿y a qué edad? No, porque dices, no, estaban muy chiquitos. Bueno, dices, bueno, lo voy dejando. ¿Y a qué edad te vas a sentir tú como papá? Te lo digo porque yo es algo que me cuestiono. Digo, ¿a qué edad me voy a sentir con esa confianza de decir, sí, mija, vete? O sea, la escuela es pura ciclovía, 1,5 kilómetros. Contado con el reloj porque... Y hacemos 10 minutos. Es pura ciclovía. Y sí, está el cruce de Abasolo, ¿no? Que sí está un poquito más peligroso. Pero dices, bueno, ¿a qué edad vas a dejar que tu hija se vaya sola a la escuela? Dices, híjole, pues en sexto, seguro. No sé. Mejor no digo nada porque no sé en qué momento me voy a sentir. La secundaria. Y antes yo veo muchos amigos que de ciudades grandes, pues desde la primaria me comentan que se iban en camión. Yo me iba en camión en sexto de primaria. O sea... Y ahorita ni siquiera te imaginas que tu hijo se vaya en camión a algún lado, ¿no? Sola. Sí, yo también así estoy, ¿no? Pero pues qué triste, ¿no? Que estamos perdiendo ese tipo de valores, o sea, de valores de sociedad, ¿no? Porque pues sí, pasan muchas cosas que están... Sí, eso tiene... Y en el pasado también pasaban, ¿eh? Sí. Pasaban muchas cosas, ¿eh? Un día, mi mamá es de Parral, Chihuahua. Ajá. Es la más chica de 9 hermanos. Okay. Entonces, y los demás hermanos le echan carrilla porque ella se sabe todas las historias. Incluso todas las que cuando ella no había nacido. De cuando sus hermanos eran más grandes y todo, ella las platica como si hubiera estado ahí. Porque dice, desde chica siempre platicaban lo mismo, entonces ya me la sé. Y es la que más se acuerda. Pero entonces ella dice pues que le mandaban por el pan y tenía que traer para 9 de cena. Pero, pues, o sea, en Parral era un pueblo muy chiquito y pues todas las historias siempre eran maravillosas. Hasta que un día le preguntamos, bueno, y ahí, pues sí, estas historias de terror no pasan. Y nos empezó a platicar. No, hombre, güey. Porque ahora decía, todo empezó porque es que nosotros odiábamos a los niños de Ciudad de México, ¿no? Los chilangos de la capital.
¿por qué si ni los conocía? Si no era un asunto de, llegaron chilangos aquí, no. Dice, no, porque siempre había noticias de, un niño en Ciudad de México con una, ¿te acuerdas de estas raquetas que tenían una pelota pegada como de ping pong? Sí, de madera. De madera. Un niño en Ciudad de México se pegó y se sacó un ojo con esas manos, entonces ya no pueden usar esas. Todo lo malo les pasaba a los niños de Ciudad de México. Allá los chilangos entonces ya no nos dejaban hacer cosas porque un niño que salió solo, algo le pasó. O sea, por chamacos pendejos. Sí. Entonces, siempre era, pero dice, no, y ahí en mi casa, entonces, puras historias, se nos empezó a platicar las historias malas de los sucesos que pasaban, que pues nunca las había dicho, y no había internet, ¿no? Pero de una niña que el padrastro secuestró y se la llevó y la terminó desapareciendo y desapareciendo, ¿no? Varias historias así, muchas para un pueblito, ¿no? Y que nunca nos habíamos enterado y que sí, eran otros tiempos. No había internet, ¿eh? Y no había internet, ¿no? Entonces, pues pasaban leyendas y, o sea, como esto, siempre han pasado cosas. ¿No? Que en las ciudades grandes había robachico. Y los del costal, ¿no? El viejo del costal. El viejo del costal. Entonces, sí, siempre han pasado cosas. Ahora nos enteramos más. También es cierto. O sea, y da la percepción que pareciera que pasan más cosas. Yo creo que sí, digo, también empezamos también a vender. La población ha crecido mucho. Uh-huh. También pues pasan más cosas. Digo, porque por ejemplo, ahora yo fui en Semana Santa, fuimos a San Juanico y ahí todavía ves a muchos niños solos en la calle jugando y corriendo y en la playa, digo. Y pues es una comunidad muy pequeña, entonces, pues sí está chido, ¿no? O sea, dices, aquí pues, para empezar aquí no pueden salir a jugar porque se atropella un carro. Pero nosotros jugamos en la calle. No, y poníamos piedras y era de espérate y le tiene que dar despacito porque si no hay balonazos, sí. Ahí viene un carro y ya se movían todos, movías la portería y luego ya. Sí. Y ahora ya no, puto. Ahora ya no, pero eso rescataría, sí, ahora es buscar, por ejemplo, los parques, en ese entonces había un parque a media cuadra de mi casa que era la llamada área verde, porque pues, los municipios tienen que dejar un área verde. Uh-huh. Y era lo sarcástico, ¿no? Porque era un área llena de piedras, que tenía unos intentos de árboles ahí, no tenía nada de verde más que el nombre. Y ahí jamás jugábamos, ¿no? Estaba el área, pero jugábamos en la calle. Estaba mejor la calle que jugar ahí entre las piedras, palos, espinas. Se puchaba el balón, ¿no? Y ahora, como ya no juegan los niños en las calles, ahora al menos los papás más preocupados porque hay espacios verdes dignos, ¿no? Que haya más jueguitos y más lugares y más parques en buen estado para llevar a los niños. Entonces, por lo menos eso rescato de ahora, es decir, el rescate de las áreas comunes, pues se procura un poquito más, porque son los espacios donde lleva uno a los niños a socializar, a que jueguen con otros chamacos y demás, o sea, mi hija se hizo muy desinhibida y todo, porque la llevamos al malecón a que conociera niños. Ay, mira, un amigo, un niño de tu edad, ve y juega con él. O sea, pues no sabemos quién es esto, pero aquí está el malecón, porque era tiempos de pandemia. Entonces, recién llegados, sin amigos, Emma sin escuela o recién entró a la guardería, pues y sin primos, sin nadie para socializar, cuando salimos del encierro, pues era ir al malecón a ver quién te encontrabas, a que hubiera otros niños para que jugara, porque eso sí extraño, pero eso le ayudó mucho a la socialización, pues, con niños, pues ahora va en cualquier parque y dice, ay, mira, un amigo, déjame voy y, pues digo, o sea, encontrar un niño de la edad es como, algo chido. Que era algo que no tenía y fue un poquito forzado, porque antes jugaba con puros niños conocidos, ¿no? Puros hijos de amigos y en la casa o en otro lado. Y ambientes controlados para ellos. Ambientes controlados, exacto. Y aquí sí fue, pues así, ¿no? A la brava. Digo, para todos, ¿no? ¿Y cómo fue tu cambio? Digo, ya avanzando un poquito del tema, ¿cómo fue tu cambio de irte pues, de Saltillo, que yo lo conozco poco, pero no es una ciudad grande y menos hace 20 años, no sé? Irte a la Ciudad de México cuando fuiste a estudiar. Estuvo bueno. O sea, yo había tenido una experiencia previa de salir ya más grande, pues, que fue irnos a Nuevo México cuando yo estaba en la secundaria, porque mi mamá se fue a estudiar el doctorado, aplicó, le dieron una beca y nos fuimos, mi mamá, mi hermana y mi abuelita y yo. O sea, yo siempre me crié nada más con mi mamá. Uh-huh. Y ese momento fue la primera vez que yo salí de Saltillo. Y fue toda una aventura, ¿no? Porque llegar a la secundaria y yo no hablaba inglés, güey. Yo sabía los colores y los números. Confundía how are you con how old are you. O sea, a ver, ¿cuál es esa, güey? ¿Cuál de las dos es? Y llegué, pues claro, llegas a la escuela a llevar clases en inglés y todo. Y a la vuelta de un par de años, pues ya era bilingüe.
Pero eso me ayudó mucho a la apertura y a ver que había más mundo que Saltillo. ¿No? Entonces, cuando yo me voy a estudiar la carrera, yo decidí irme al DF. Yo estudié ciencia política. Y para ciencia política, en ese entonces estaba en la prepa TEC de Campus Saltillo. Aplico a la carrera igual al mismo TEC y había 2 campus que tenían la carrera completa, que era Campus Monterrey, pues el campus central, y Campus Ciudad de México. Y el chascarrillo era, no, es que los que se van a Monterrey, pues es una extensión de Saltillo, nomás estiran el cordón umbilical. Cada fin de semana van a la casa que les laven, planchen, se llevan la comida en toppers de la semana y, ¿no? Entonces no era realmente ser foráneo, era pues extensión, era como irte a vivir en la colonia afuera de Saltillo. Le decimos los saltillenses, ¿no? Que Monterrey es la colonia industrial de Saltillo y nuestro shopping center, ¿no? Ahí vamos de compras y nuestro aeropuerto. Una hora, ¿no? Una hora. Entonces, pues hay obviamente mucho, está muy cerca, pues, mucha comunidad. Y entonces yo decía, no, yo quiero vivir esa experiencia de foráneo. Y también Ciudad de México es el centro político del país. Quiero pasar hambre. Sí, o sea, realmente, digo, yo decía quiero y también mi mamá me dijo, no, aquí no te vas a ir, güey, vete bien, que vivas esa experiencia. Igual mi mamá en su momento, ella de Parral, Chihuahua, se fue a Saltillo, Coahuila, a estudiar agronomía. Cuando tenía 16 años, ella hizo una prepa de 2 años y entonces muy chica salió de su casa y después de la carrera y todo ya se quedó a vivir en Saltillo. Entonces ella quería que viviera esa experiencia también de ser foráneo y de como que de apreciar, ¿no? Lo que tiene uno en casa, la sopita de mamá, de añorar. Entonces ella me impulsó mucho a que aplicara a Ciudad de México. Y después se fueron dando las cosas, ¿no? Me dieron beca y demás. Y yo llego a Ciudad de México sin conocer la escuela, sin conocer el campus. O sea, llego al primer día de clase. Llego habiendo visitado 2, 3 veces Ciudad de México. O sea, una vez de 7 años que vio a mi mamá a conocer Chapultepec y demás. Y una ya en la prepa con unos tíos de Toluca que nos llevaron a ver las pirámides y a la Torre Latino y Bellas Artes. Y ya, güey. O sea, yo llego... sin conocer, ¿no? De pueblo decían mis compas, los chilangos, que llegué con la caja de huevos, ¿no? Esta San Juan. La 360. Haz de cuenta, sí, la 360. La 360. Sí, decían, porque vienes en camión, en avión no te dejan volar con eso, güey, tienes que comprar maleta. Y una gallina en la otra hora. No, sí, así del pueblo. Y el topper, o todavía no había topper. Todavía no llegaba a esa etapa de mi vida, güey. No me la sabía, ahora ya. Ahorita viene la etapa. Ahorita llegamos a esa... Pero llegué con... yo venía ya de gente de mundo, de haber vivido en Estados Unidos, aunque fuera New México, pero yo ya había salido, ya había visto el... Y sí te cambia mucho el jardín es verde, ¿no? En el chip, otro lado. Te digo porque yo también... Sí, pues tú lo viviste, yo me fui a ¿no? estudiar un año a Dakota del Norte, digo, era un pueblo, pero al final de cuentas... Lo que más me cambió, digo, en aquel tiempo yo me fui en el 96, 95, 96. Pues no había las redes sociales, no había internet, no había, o sea, realmente, pues, aunque vivía yo en Guadalajara, el mundo era, pues, grande porque era Guadalajara, pero no tan grande, o sea, no conocías otra cultura, ¿no? Tan fácil. Entonces llego yo allá y de estar en una prepa, mi prepa fue en la prepa 2 en Guadalajara, de la UDG, yo creo que en el turno matutino éramos 3,000 cabrones, güey. Fácil. Llegó una prepa donde en mi generación éramos 6, güey. Yo creo que toda la escuela que era desde kinder hasta K-12, que le dicen, o sea, éramos, no creo que fuéramos 100, no creo. Éramos como unos 60, pues, 70. Sí te mandaron a lo más remoto. Literal, pues digo, no escogí a uno, sino que era un programa, el Yes se llamaba, y ahí me tocó. Pero aún así, aprendí una cultura diferente. Que ahorita ya no es una cultura muy diferente a la que pues, si te hubieras ido a estudiar a California, pues que es como le dicen, the middle, donde no hay nada, pues ahí en Dakota del Norte. El Midwest. Todos esos estados del medio no hay, se le echan carrera, pues que los rednecks. Que hay más vacas que... Más vacas que... No. Y de Cherado hay más vacas que gente, o sea, sí es cierto. Pero aún así aprendes, pues, a valorar muchas cosas. Pues yo llegué de Guadalajara, que pues, para empezar, en aquel tiempo yo era skate de patines y
en las rampas y todo eso. Allá, güey, no había ni pavimento donde vivía. O sea, vivía en un rancho, literal. Entonces, pues como que ese shock, güey. O sea, dice uno, es un shock de chico a grande, ciudad chica a ciudad grande, pero también de una ciudad grande como Guadalajara a una ciudad así, ni ciudad era. Haz de cuenta que me fui a vivir, yo creo que aquí a Villamorelos, güey. Y no vivía en Villamorelos, vivía en un rancho, güey. O sea, ni siquiera vivía en Villamorelos, güey. O sea, es un shock. No, y no me dejarás mentir, que es como, una es la cultura, ¿no? ¿Ves? Sí. Las costumbres y lo que, pues cómo es el núcleo familiar, las interacciones, pero la otra es lo que aprendes de ti mismo, ¿no? Cuando dicen, bueno, es que ya no es tus papás, tus amigos, tu familia, pues eres, ¿quién eres tú realmente? ¿Quién eres tú en un lugar donde nadie te conoce? Y entonces, ¿cómo quieres? Y hasta puedes cambiar muchas cosas que no te gustan de ti y que la costumbre de cómo te conocen no te deja que las cambies, las puedes cambiar allá. O sea, dices, es como un restart, ¿no? Fresh start. Y otra cosa, pues a mí me tocó cuando me fui, pues todavía las llamadas, me hablaban cada 15 días, güey, porque costaba pues un dineral hablar por teléfono. Me acuerdo que en aquel tiempo creo que valía 15 pesos el minuto, cabrón. Ay, 15 aparte, pesos de aquella época. Oye, te fuiste justo después de la crisis del 94, Sí, del efecto tequila, güey, cuando la economía no estaba tan dólar. bonante. Digo, porque cuando mi hermana, la más chica, se fue 11 años después, ya había de Movistar, había una promoción que eran 30 minutos de Estados Unidos por 10 pesos, creo. Ajá. Que tenías que colgar Y volver a marcar. 30 minutos, pues mi mamá o había correo electrónico. Acá me mandaban cartas, güey. Era como mes y medio en llegar, güey. Ya te vas Las a de regresar. Navidad me llegaron como en febrero, güey. Mira. Pero la verdad fue una entrevista, una experiencia toda madre. Sí, no, a mí también. A mí me gustó mucho. A mí fue esta parte de. O sea, yo disfruté mucho los eventos, el tamaño de la ciudad, pues, el decir, iba a congresos, íbamos a Cámara de Diputados, al Zócalo, hacemos visitas a Los Pinos, o sea, fue disfrutar mucho la ciudad, pero también la vida política del país. Yo decía, es que los de Campus Monterrey, de viaje de estudio, se van a Ciudad de México. Pero una güey. semana, güey. Sí, yo decía, no, yo quiero ir a vivir allá porque, o sea, allá es pan de todos los días, ¿no? Siempre, cada semana había un evento en el Senado, había algo en Cámara, había algo. Entonces disfruté mucho estar allá por mi carrera, pero de cierta forma, o sea, esa era la parte como de la ciudad. Y yo vivía muy cerquita del campus y me juntaba con puros foráneos. Y mi carrera muy chiquita, digo, no tan chiquita como tu prepa, pero de mi generación salimos 20. Y entonces un grupo muy chico y los que éramos foráneos, más o menos la mitad, pues éramos los que nos juntábamos y nos pasábamos mucho tiempo en la escuela porque decíamos en la casa, literal, no hay perro ni que nos ladre, ¿a qué me regreso? Ni internet en la casa. Entonces, no, pues era mucho tiempo en la escuela, estar ahí cotorreando, era nuestro lugar pues de socialización y demás. Mejor nos cruzábamos la calle y había un 7-Eleven para comprar los cafés así, para aguantar las clases de 3 horas de filosofía política y demás. Y al lado un expendio. Para la salida. Para sacar había literal cruzando la calle que decíamos, no, la regulación de aquí de la delegación está fallida, güey. Se supone que no puede haber venta de alcohol tan cerca de una escuela, ¿no? Sí, de una escuela. Porque digo, nosotros en la universidad, en teoría ya todo el mundo es mayor de edad, no todos, pero la escuela tenía prepa también. O sea, había chamaquitos de 15, 14 que se podían cruzar la calle y digo, en teoría no les vendían. Pero digamos ahí, no salía yo mucho de ahí de mi zona, ¿no? Pues es que también yo lo que le digo, cuando eres estudiante, aparte no traes, digo, en mi caso no traía lana sobrada, güey. No había. Hasta que empecé a trabajar, ya como que tenía un poquito más de libertad, ¿no? Ándale, es eso. A mí fueron 3 años de carrera, me gradué, me regresé a Saltillo 1 año, y al año regresé a Ciudad de México a trabajar a Cámara de Diputados, ya graduado y todo. Y la ciudad fue completamente diferente. Pues con lana. Sí, antes era estudiante, pero no, y acá ahora sí eran museos, conciertos, era salir a entrear a restaurantes de comida de todo el mundo, ¿no? Ahora sí, ahora eran sushi. Y había otra cosa, que México no es caro. La ciudad hay de todo, güey. No, pero aún así, o sea, digo, es que aquí en La Paz es muy caro. Aquí llega el amigo, que no le llegue la cena porque es pecado. Fíjate, había un lugar. Pero échale, si no, ¿cómo? Oye, había un lugar ahí en el sur
un restaurante japonés, el Suntory. Ahí agarraron a alguien, ¿no? O mataron a alguien o algo. No sé. Me acuerdo ese nombre, ¿no? Es muy famoso por muchas cosas. Y de estudiambres, güey, ni soñarlo. No tengo idea de ¿De qué es comer de ahí? cuánto cuesta. No. O sea, todavía hoy en día ni siquiera ha sido el morbo de ver. Pero me acuerdo en ese entonces era como impensable. No, güey. O sea, pero estaba el Suntory 2. Vamos al Suntory. Entonces, del restaurante muy nice japonés, a la vuelta había un restaurante de comida china, corrida. Desde 50 pesos el platón de Suntory 2. Lo que le quepa al plato. Lo que le quepa. Entonces, nosotros estudiantes íbamos al Suntory 2. El Suntory, pero es de comida Japonesa. ¿no? Sí. Yo fui a uno muy así, muy nice, donde tomaron la foto de los Oya. Cuando, sí, que lo hablaron con la familia ahí comiendo. Que siga ahí otra cariño madre otra vez para el cabrón, ¿no? ¿Cómo se llama ese? Pero ese es de comida china. Okay. Pero así también muy. Me invitaron por unos amigos y. No. Y bueno, redescubrí Ciudad de México ya trabajando. ¿Y cómo fue tu experiencia viendo de cerca lo que es la política? Digo, me imagino cómo debe haber sido que te saliste huyendo de ahí, güey. Mire, yo regresé recién graduado y queriendo trabajar en la administración pública. Uh-huh. Y queriéndome comer el mundo. Regresé y llego a Saltillo y pues no hay, güey. No hay. O sea, con los contactos, con los conocidos, con todo, resulta que pues no había trabajo. ¿Sí? Año electoral, o sea, era el fin de la gubernatura. De la gubernatura de Humberto Moreira, Moreira 1. De Moreira 1 entró Moreira 2, ¿no? Y entonces, pues no había, se estaba cerrando todo. Y salió una oportunidad de trabajar en el TEC, ayudando en la parte de administración de eventos estudiantiles, que es algo que yo, ahí me la viví desde la prepa, organizando eventos. Entonces entré ahí un año y después de un año... Ahora entiendo lo del Excel. Desde entonces. Salió una oportunidad para participar en una campaña de un diputado que me acuerdo en la primera entrevista y todo, yo le dije, sí, pero si ganamos la campaña yo me quiero ir a trabajar a la Cámara. Y me dijo, bueno, déjame ver, no te puedo prometer nada, pero vamos a ver si se hace. De la campaña se gana, porque pues, Moreira jaló todo, ¿no? Jaló todo y me llevan a Ciudad de México a trabajar a la Cámara de Diputados. Con él. Con el entonces diputado Héctor Franco López, que decía, no digas que fui diputado, dice, el sueldo de las fames, me dura 3 años, la vergüenza toda la vida, tú fuiste diputado, bota. Entonces, un saludo para el Doc, salud. Entonces él fue diputado en la legislatura del 2009 al 2012 y me fui yo a chambear, que era un sueño como estudiante, estar en la... Era así que en la cocina, ¿no? Sí, donde se hacen las leyes del país. La cocina legislativa. Yo era asesor legislativo. Era el título que nos dábamos entre colegas. Los diputados, ellos son diputados, ellos no necesitan asesores, ellos tienen asistontos, ¿no? De IBM, con que le cargues el maletín, ya eres asesor legislativo. Ya. Pero nosotros, pues era la talacha, era estar el lápiz y meterte a investigación y demás, y redactar. O sea, son los que realmente leen la ley y la hacen la ley. Sí. Y luego tiene ciertos diputados. No sé si te acuerdas. Dicen, a mí me gustó mucho las primeras temporadas de la serie de... ¿Cómo se llamaba? House of Cards. House of Cards. O sea, tú eras esos cabrones que no dejó salir una vez para que redactaran hasta que no acaben. Que duraron como 4 días encerrados sin bañarse y la chingada. Sí. Ese eras tú, ese cabrón. Ese era yo. O sea, mi ahora esposa, Ana Valeria, que pues, estábamos de novios en ese entonces, y me decía, oye, vamos al cine. Bueno, déjame ver cómo va la sesión. Y entonces, oye, no puedo. ¿Por qué? Pues todavía no se va mi jefe, güey. Son las 9 de la noche. Pues ya salte, que estás haciendo nada aquí. Esperando que se vaya. Y luego, pues ya ves, no puedo irme. Pues, se ofrece algo y no. Como crédito, horas. Fíjate que eso es algo que el papá de mi esposa trabajó muchos años en la administración pública y dice que a veces, pues llegó a su subsecretario de Educación en Tamaulipas. Creo que sí. Y dice que pues tenían que estar hasta que se iba el secretario. O sea, si el vato se iba a las 12 de la noche de la oficina,
Aunque no hubiera mucho que hacer, o sea, ahí tienen que Ahí andar. tienes que estar. Así. ¿Pero para qué, güey? Es lo que no entiendo. Por si se ofrece, luego se ofrecen cosas. Oh, Un café. o un café, o a veces hasta por compañía, decir, si yo me estoy chingando porque él tiene que esperarse a su jefe, Y se está pisteando, tienes que esperar también. tienes que esperar también. Pues sí, sí. Ni Oye, modo. pero, o sea, fue muy interesante porque, te digo, por ejemplo, hubo de las iniciativas que hicimos, no me tocó a mí personalmente hacerla, ¿no? Hubo otro compañero que estaba asignado con un diputado de Coahuila y él ya le ayudó a redactarla. Un diputado que era motero, o como a él le gustaba andar en moto y salía. Pues que era marihuano. No, güey. no, no. De los otros. Ah, que vendía De los mota, demás. pensé. Ah, cabrón. O sea, hay de esos, ¿no? Entonces, no sé si te acuerdas que antes en las autopistas el costo para carros y motos era el mismo. Ajá. O sea, hace muchos años, parece como más de 15 años. Era, Sí, o sea, el que loguito era moto, carro y lo que trocas. y lo que cae en Y el luego aire ya era también. camiones y Sí, ya después por número de ejes sí, es ya. el costo. Sí, me acuerdo. Bueno, él hizo una iniciativa de ley para que el costo para las motos fuera la mitad de la de los carros. Y entonces toda la parte de la justificación era, y ahí es donde se metían los compañeros, a decir el impacto que tiene, digamos, en la superficie de rodamiento, en el desgaste. No es proporcional, porque se considera como un impuesto. Exacto. Y tienen que ser proporcionales a... Sí, y más porque de las carreteras que No es un son impuesto, concesionadas. es un derecho. Pago de, Es un exactamente. derecho. Son de las autopistas concesionadas. O es para. Que lo arregle. Sí, sí. Entonces, O sea, no es de le- mantenimiento y entonces dicen no estamos cooperando y un asunto de siguiendo el orden de justicia. ideas, si un camión que lleva más ejes le cobras más porque a un vehículo No que lleva pesa menos. una tercera parte de un carro le vas a cobrar lo mismo. Sí. Bueno, esa iniciativa se convirtió en ley en esa legislatura. Y esa se redactó el proyecto para que entrara a comisiones en el primer año que estuvimos ahí. El primer semestre fue, creo que de las primeras. En el tercer año de la legislatura pasó a pleno a votarse. Tardó 3 años esa iniciativa Oye, pero ahora los demás que decíamos son tan eficientes, güey. pedorra para que llegara a ser ley, güey. 3 Entonces, años. 3 O sea, años. casi se iban o se fueron. No, casi nos íbamos. O sea, ese fue un gran triunfo porque llegó a tribuna y se votó. O sea, y de ahí se mandó al Senado, ¿no? Para que. Pero ese es como el ejemplo que resume lo lento que es el proceso legislativo y también mi frustración de eso, de las aspiraciones y lo que yo pensaba que era el proceso legislativo contra lo que es en realidad y decir, no puede ser, no puede estar 3 años y discutiendo, o sea, o aguantando diputados que decían, hazme una iniciativa. Claro que sí, güey, ¿de qué tema? No sé, algo bueno, algo para subirme a tribuna y que salgan los periódicos de mi rancho que estoy Haciendo algo. luciendo. Y entonces, híjole, y ver la calidad de discusión y lo que se discutía y era como, no manches, no, o sea, no puede ser. No puede ser tanto tiempo, tantas horas, tanto esfuerzo. Si uno que lo ve de lejos le parece así como que dices, no mames. ¿Te acuerdas? Aquellas imágenes históricas de Año Nuevo, diputados festejando y decir, bueno, se va a pausar el reloj legislativo y aunque se apruebe el presupuesto el 1 de enero a las 3 de la mañana, vamos a decir, como la sesión inició La máquina del el tiempo. 31 de diciembre, se aprobó el 31 Fíjate de que diciembre. nosotros antes, digo, yo pues, me dedico a contador público, muchos años, o sea, ahí andábamos, pues a ver qué se les ocurría, ¿no? Digo, algo bueno que heredamos, no recuerdo si empezó con Calderón o creo que con Calderón empezó, que le pusieron límites para cuando tienen que aprobar el presupuesto y que tiene que es como en noviembre y octubre. Sí. Pues Sí, para sí. que no anduvieran al último inventando cosas, güey. No, y es que eso era 31 de diciembre, güey. Sí, pues es Y que me de acuerdo ahí, que todos los estados dependen de las participaciones federales. Entonces Y se paraba nadie podía aprobar. Y entonces empezabas el año y dices, es que no puedo, no sabemos qué presupuesto, no puedo ejercer, por ley, no puedo ejercer un presupuesto que no tengo yo aprobado. no puedes ni ejercer ni aprobar un presupuesto que no sabes cuál va a ser. Exacto. Entonces eso detenía muchísimo. Y sí, ya se movieron los tiempos legislativos y ahora con esto en noviembre, Creo que es noviembre, ¿no? Si mal no recuerdo. creo, güey, nos falta ahí el Ya, dato. ya el fact check ese El fue. fact check ya, sí. y entonces salgo yo después de esos 3 años a decir, no, ¿sabes qué? Legislativo, Nel. Nel. No, hay otra oportunidad de regresar a una campaña de gobernador de Rubén Moreira,
Entonces, y regreso yo a Coahuila a trabajar en la campaña. La talacha. A la talacha, casi 8 o 9 meses. Me toca empezar muy temprano en el proyecto, desde que estaba la formación del equipo de campaña. Entonces eso sí me llamó mucho la atención, pues estuvo muy, muy padre el ver desde adentro cómo se tejía una campaña de ese tamaño, ¿no? Que a la postre fue en ese momento la campaña más exitosa de un gobernador en Coahuila. O sea, Rubén Moreira llega con un porcentaje de aprobación, bueno, de votación muy alto, ¿no? Histórico. Y aún así que era... Y ya no estaba tan fácil porque ya había más fuerzas políticas, ¿no? En papel. Sí, porque en Coahuila siempre ha sido el PRI, ¿no? Sí. Hasta la fecha todavía. Es el único estado en el que, no sé para bien o para mal, pero que solamente ha gobernado el PRI en el gobierno del Nunca estado. ha ganado otro... Bueno, ahorita ganaron con coalición, ¿no? Sí, pero sigue siendo el PRI. El que ahora es gobernador estuvo conmigo en la prepa, es un año más grande que yo. Manolo Jiménez Malinas. Es el prospecto, y yo creo que tiene oportunidades de ser candidato del PRI a la presidencia. Digo, por la trayectoria que ha tenido, y porque tampoco hay muchos que quedan, ¿no? Ya no hay muchos gobernadores pues es que como que no, le meten la mano al barril y como que está, no hay mucho que sacar, ¿no? Pues a ver, ya en el tiempo y ya cuando terminaste la campaña, adelantándonos un poquito, pues a lo que veo, pues sí te como que te enfadaste o te hartaste de ese tipo de trabajo. ¿Qué te decidió, por ejemplo, a empezar otras? Porque es una diferencia muy grande estar trabajando en la función pública a la vida empresarial, pues. Ahí, ¿cómo estuvo ese...? Fíjate que justo, todavía en esto no me cansaba, ¿no? ¿Te emocionaste? La campaña me gustó, sí, estuvo... ¿Y te dieron jale o no? Me dieron, sí. Me ofrecieron jale y ya no lo acepté, porque justo apliqué una beca para una maestría en el extranjero. Ah, sí, cuando te fuiste a Boston. A Filadelfia, ¿no? A Filadelfia, a la Universidad de Pensilvania. A Penn State. A UPenn. University of UPenn. Pennsylvania. Mira, Penn State es más conocido por el equipo de fútbol americano y todos los deportes. UPenn fue fundada por Benjamin Franklin, el de los billetes de $100. Y es Ivy League. Okay. UPenn La otra no es Ivy League, sí. Que son estas 8 universidades de más tradición y más antiguas. Que le están dando en la madre ahorita. Ahorita sí, ahorita están pues que se la bañaron, ¿eh? Sí. Pero bueno, lo que dice es de renombre. Todavía no era tan woke cuando tú fuiste. Todavía no. No, hombre, y la hija de Trump estudió en Penn. Trump estudió una maestría en Wharton de finanzas, en Penn. Que ahí en ese entonces no era bien visto, pues, no era algo que presumiera mucho la escuela, que había pasado el presidente Trump por ahí. Y pues allá, entonces... ¿Y te fuiste? Me fui 2 años a estudiar una maestría en administración pública. ¿Es donde vivías en un condominio, bueno, arriba de que había un chingo de ratas? Sí. Como todo el noreste de Estados Unidos, porque las casas allá, pues, de cartón, madera, digo, de afuera, sí, de estuco. Pues es de madera. O sea, sí, todo lo que es ladrillo. De dentro es La fachada sí es ladrillo. La fachada sí es ladrillo, pero todas las divisiones interiores es madera. Y tabla roca y cosa hueca, donde de arriba abajo, 3 pisos, ahí viven Mikey, le decíamos, el Mickey, ¿no? Por Mickey Mouse. Entonces ahí viene Mickey, todo, y nos la pasamos pues con trampas de rata y cazando, y pues obviamente jamás acabamos, ¿no? Porque llega el invierno. Y se meten más, ¿no? Sí, pues eso, o sea, a hibernar, güey, porque afuera es un frío de la fregada, y chorros de nieve, y entonces ahí viven las ratas, güey, todos. Y abajo era un restaurante, ¿no? Abajo era una cafetería. No, pues que en ese entonces yo no era cafetero. Qué bueno, porque el bolsillo no alcanzaba para ser gourmet. Para ser gourmet. No, entonces nomás cuando cocina, o sea, cuando nomás llegaba el olor, pues, rico, a gusto del café, pero nomás. Y sí, a 2 cuadras de la universidad, y ese tiempo también fue... Fíjate, ¿cómo es? Digo, yo la verdad nunca he tenido oportunidad. ¿Cómo es el estudiar en una universidad así de tanto prestigio? ¿Sí es muy diferente? No. ¿O es la misma chingadera? Muy parecida, güey. O sea, la verdad es que... Porque uno se imagina, digo, Harvard, güey, o sea, no mames,
UPenn, o sea, y la otra, ¿cómo se llama la otra? Pues Brown, Cornell, Cornell, o sea, Yale. Dices tú, a la madre, güey. Pero sí es realmente tan diferente. Porque ahorita les están tirando mucho a las universidades, principalmente las de Ivy League, que son carísimas y que la gente que agarra un préstamo estudiantil al salir no le da para pagarlo. Sí, si no estudias negocios, sí está muy... Y más si estudias estudios de género, ¿no? ¿Qué vas a chantear? Ay, mucho jale. Bueno, había mucho jale, güey. Ahorita ya no tanto. Ya no va a haber. Ya no va a haber. Pero entonces, en cuestión académica, ¿sí es mucho diferencia? No tanto. Bueno, a ver, yo estoy comparando con el TEC de Monterrey. O sea, es tu experiencia, digo, con eso. Y yo te diría que no, era un asunto de... yo creo que era una de las motivaciones principales de querer ir, decir, bueno, ¿qué onda? ¿No? Sí, estar en Harvard son las mentes más brillantes del mundo. Y te das cuenta que, pues no, el cuate de lado, igual, 2 brazos, 2 piernas y pues, teniendo que talachar y leerle y como todo, o sea, sí, obviamente atraen mucho talento y atraen mucha gente y te encuentras garbanzos de a libra, ¿no? Hay cuates muy brillantes que encuentran proyectos y que encuentran lugares donde pues, hacen toda una vida pues, de investigación, donde no solo que los valore, pues, pero que haya el recurso para apoyar esos talentos. Uh-huh. Pero eso sigue siendo la excepción, ¿no? La regla es... Yo hablo más en el sentido personal. Okay. O sea, ¿realmente tú sentiste algún cambio en tu percepción de la vida, del mundo, del trabajo, del enfoque? Uh-huh. Tú, o sea, que tú ya sabes que, como que me tomé una píldora, güey, y ¡pum!, güey, me abrió la mente. Güey. Bueno, o sea, sí, ahí sí. Esa es una pregunta, digo, porque eso es lo que importa al final de cuentas, ¿no? Sí, sí. O sea, la educación siento yo que debe de ser el detonante en un cambio en tu vida. Uh-huh. O sea, no es que el ser educado te vaya a llevar a mejor lugar, eso no es cierto, o que te vaya a hacer ganar más dinero, pero, o ser más feliz, o ser más exitoso, no. Pero siento que si no hubiéramos sido educados en el sentido que sea, uh-huh, pues seríamos unos animales, ¿no? Uh-huh. O sea, si a un niño no lo educas, pues, güey, ¿quién lo aguanta, cabrón? O sea, o no sabe ni hablar, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿tú sí sentiste algún cambio en el sentido pues, de tu percepción, de tu feeling con los negocios, con la vida, con el trabajo, con el estar estudiando en una universidad de esa reputación? Sí, ahí sí. Así, las preguntas, el cómo cambia toda la respuesta cuando pones la pregunta. Que es lo que me interesa saber, ¿no? Sí, definitivamente, fue un cambio muy radical, mucho más del que yo tuve cuando me fui a Ciudad de México. Digo, si comparamos esa parte uh-huh, de ir de una ciudad chica a una ciudad grande y de ir a una universidad, así como comentas de tu prepa, ¿no? Muy masiva y del mundo entero y una buena universidad. Pero el irme justo en la maestría, yo creo que tuvo que ver 2 cosas. Uno es esta parte de estar solo otra vez, de descubrirte a ti mismo, pero ahora ya como profesionista. Es decir, ya después de haber estudiado la carrera... ¿Cuántos años tenías? Tenía 27 cuando me fui. Era en 2012. Entonces, de 2 años, de 27 a los 29 años. Entonces, digamos, ya tenía experiencia laboral, ya había durado 5 años trabajando. Ya había salido al mundo, ¿no? A ver, y llego y digamos que no es como de un día para otro el tomarte la píldora, pero sí, cuando acuerdas dices, no manches, ya cuando volteas para atrás dices, ya soy otra persona. Que tiene que ver con la escuela, pero como es con tu experiencia personal. O sea, el hecho de yo estar rodeado de personas de todo el mundo que comparten sus experiencias personales y profesionales y decir, híjole, yo que me creía de mundo, hay todavía mucho más mundo del que yo creí en un área muy específica como es administración pública, ¿no? Es decir, en el área profesional hay todo un mundo de experiencias, pero además de eso es como encontrar, para mí al menos, fue encontrar mi lugar en el mundo. Es decir, a mí mi cambio de chip más importante fue saber el entender que mi función o mi proyecto de vida, que era el servicio público,
iba más allá de la administración pública. Es decir, cuando yo decidí estudiar la carrera, era porque yo quería ser servidor público, porque era la única forma que yo conocía de transformar el mundo y mi realidad, hacer de este mundo un mejor lugar, de tener un impacto no solo en mí, sino en la sociedad. Y esos años me enseñaron a decir, sí, pero no es nada más desde el gobierno. Sí, yo sabía de la sociedad civil y todo, pero hasta entonces vi realmente con los compañeros y con los ejemplos y con los proyectos y demás el impacto real que puedes tener desde fuera del gobierno, con tu vida en el servicio público. Y entonces para mí fue ese gran cambio el decir, híjole, va mucho más allá de lo que yo creí. Yo estaba acotado nada más a trabajar en el gobierno. Y no, hay mucho más mundo que eso para poder transformar tu entorno y tu sociedad. Esa fue una. Y la otra fue como más personal de decir, estuve expuesto a cosas muy fregonas, a decir, a amigos que salieron de ahí con puestos económicamente muy buenos y con muy buenas oportunidades, y gente que desde ahí fue una plataforma para hacer gabinetes de Estado y con presidentes y demás. Pero decir, no, realmente no ocupo eso en mi vida. O sea, yo ocupo menos para este asunto, para lo que mencionaba, ser feliz, para ser exitoso. Además, no ocupo más, ocupo menos. Y eso está bien, eso también es una posibilidad. Con decirte que, un ejemplo, porque regresamos, ya en ese entonces, Sana, mi esposa, no estábamos comprometidos todavía, pero ella se fue a estudiar a Boston. Vivimos juntos antes de irnos a la maestría y no nos aceptaron en las mismas universidades. Entonces ella se fue a Boston y yo en Filadelfia. Y terminamos 2 programas y dijimos, bueno, ¿qué hacemos? ¿Nos quedamos o nos regresamos? Y si nos regresamos, ¿a dónde? Entonces decimos, no, quedarnos, nos quedamos el verano, aquella estuviera en un proyecto de verano. Pero dijimos, no, Estados Unidos para vivir, para tener familia, no es lo que nos gusta como sociedad. Sí. Y regresarnos, decir, a Ciudad de México tampoco. Queremos un lugar más chico para tener familia y establecernos y algo más tranquilo. Y escogimos Querétaro, decíamos lo que sea, pero juntos. Y regresamos y nuestro primer proyecto fue poner una tortillería de tortillas de harina. Okay. Ana estaba muy preocupada porque decía, es que yo no quiero ser la esposa de político y que tú creas que lo único que puedes hacer en tu vida es hacer política. Y te digo, a la par de lo que yo descubrí, decía, no, pues también puedo emprender y puedo hacer muchas otras cosas. Y entonces, pues dijimos, vamos a emprender algo. Y lo que nos encontramos, porque yo escuché un anuncio en el radio que estaban vendiendo unas máquinas de tortillas de harina, ya regresando a Saltillo, fui a verlas y dije, qué chingón, es una máquina que hace tortillas de harina. Okay. O sea, diferente a una señora que las palotea, pues que no es lo mismo de maíz, que las echas la masa y sale la tortilla. O sea, es un proceso distinto. Una máquina que volea y luego ya... Que volea, otra que aplasta y luego al comal y hay que voltear, pero... La única manual es la voltea del comal, ¿no? Yo soy un ingeniero frustrado, de confesar. Me gustan las máquinas y cómo funcionan. No le sé, pero me gusta verlos, güey, ¿no? O sea, y me gusta desarmar cosas y luego volverlas a armar, siempre me sobran piezas y la chingada, pero... Entonces yo vi las máquinas y dije, podemos hacer eso. Y entonces... compramos las máquinas, nos fuimos a Querétaro, hicimos todo un estudio de mercado de cuántas tortillerías había, en qué zonas de la ciudad, basados en la encuesta del INEGI, del ENOE, la encuesta nacional de economías, de hogares, de economías del hogar, no sé. Lo que decir es muy estudiado el asunto, es decir, de dónde en qué colonia íbamos a poner la tortillería, Ajá. Cuántas otras tortillerías de harina había en Querétaro, y pues a emprender, ¿no? Y entonces la familia de Ana y sus abuelos y todo decían, bueno, es que pues yo pensamos que que ella que estudió Relaciones Internacionales, que iba a regresar a trabajar en una embajada. O sea, ella sí tomó clases en Harvard, en la Escuela de Negocios y en la Escuela de Derecho. Y decían, mija, pues tú vas para que trabajes en una embajada, en un consulado. Y ahora resulta que vas a poner tortillas, vas a vender tortillas de harina en mercados orgánicos, porque algo bien. Y decía, es que gluten free, no puede ser gluten free, pero es lo único serio que nos faltaba. Chingue su madre.
From farm to table. Todavía no se usaba, pero... Sí. Oye, pero decía, es que yo estudié la maestría para que me permitiera hacer más cosas. No menos cosas. Fíjate que eso es algo muy, desde mi punto de vista, muy poco común, porque realmente me ha tocado ver a muchas personas que tienen ese grado de estudios, o menos todavía, que se les hace poco el emprendimiento. O sea, que el emprendimiento se les hace poco. Que dicen tú, es que no mames. ¿Eso qué? ¿Eso qué? Usted estudiaste tanto para andar vendiendo tortillas, como digo, ¿sí? Que no tiene nada de malo, ¿no? Al final de cuentas ya lo haces de una manera más, pues profesional, ¿no? Ya más pensa con otros elementos, ¿no? Que si empezaras de la prepa a vender tortillas, ¿no? Y mucha gente lo ve, digo, de las generaciones anteriores lo ve como que, pues, ¿para qué perdiste tanto tiempo, no? Pero... Sí, porque fue mucho el esfuerzo de esas generaciones para salir de ahí y decir, es que darles una carrera y estudiar para que trabajen en otra cosa. Como dices, regresamos con otros elementos y regresamos, al menos para nosotros, de manera muy personal, era como regresar a algo que, a poder hacer algo con nuestras manos. Es decir, ya somos de la edad tecnológica, entonces ya no sabemos, o sea, ni cultivar, ni saber de dónde, a veces con los niños, ¿no? Ay, mira las vacas, esas son vacas lecheras. No, la leche viene del refri, ¿no? De un envase, ¿no? Entonces, decir, para nosotros era un descubrimiento, decir, es que soy capaz de crear algo. Yo, con mis manos, que no es un Excel, diferente. Claro, 10 meses nos duró el proyecto. Números rojos, mi Excel no mentía, números rojos los 10 meses. Y tuvimos que cerrar. Justo mi ex jefe me ofreció un trabajo en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en Saltillo. En Saltillo. En la Delegación Federal, en Coahuila. Y yo me regreso y estoy 5 años como subdirector de transporte. Regreso a la administración pública, porque el emprendimiento, pues no definimos. Yo no era bueno para hacer tortillas, claro, lo descubrí. Y aparte terco, ¿no? Decir, no, yo las quiero hacer. Entonces, pues no, ese no era Jaime. Pero nos enseñó, digo, muchas cosas, pero sobre todo... Del fracaso se aprende más, ¿eh? Sí, o sea, como dicen, es mi momento de humildad. Cuando debía... Y es que no es un fracaso, o sea, yo siento que cuando en un emprendimiento o cualquier otra cosa en la vida no te salen los resultados como tú esperabas, pues es una manera de no hacer las cosas o es una manera de que puedes hacer otras cosas. O sea, ¿sabes qué hice? Si diste todo lo que tú podías dar, y ahí es donde uno tiene que ser sumamente estricto y analítico con uno mismo. Pues si no te salió mal y pues fue porque te hiciste pendejo, pues no le puedes echar la culpa ni al mercado, ni a la gente, ni nada. Tú te hiciste pendejo. Entonces, cuando eres analítico, sacas mucha más ventaja de un fracaso que de un éxito. Porque el éxito, toda madre, chingón. ¿Sí? Como en los eventos, ¿no? Volviendo al tema que nos apasiona, que es triatlón, cuando no te va bien en un evento, tú sabes por qué, ¿no? O como muchos compañeros, ¿no? Que la rodilla y que se me ponchó la bici. Y no es cierto. O sea, tú sabes cuando entrenaste, o cuando no entrenaste, dijiste, güey, tú sabes, te lo cobran, ¿no? Sí. Y te regresas y de ahí. Fíjate, fue como un péndulo. Ahí regresamos a Saltillo. 5 años, se termina la etapa en la administración pública y es cuando emprendemos nuestro negocio familiar de administración de propiedades en Airbnb. Entonces, desde que tuvimos la tortillería, decidimos que queríamos tener un negocio propio. Nos tardamos 5 años en recuperarnos, ¿no? Financiera y emocionalmente de la tortillería. Le decíamos algo dejaste de comer tortillas que no tenga nada que ver con productos perecederos. Todo el esfuerzo y todo, y luego que se echaran a perder las tortillas. Tener que tirarlas, decir, no. Entonces, nada perecedero. Ahora entiendo muchas cosas. Sí, nada se desperdicia, ¿no? Y decir algo que no, y ser dueños de nuestro tiempo y nuestra libertad. Y entonces desde ahí se convirtió como en la máxima personal y familiar, el que pudiéramos buscar algo que nos permitiera pues vivir como... Tener tiempo y dinero. Y tener el tiempo de poder hacer... Fíjate que lo más difícil, siento yo que es para los emprendedores, es tener el tiempo, O sea, porque pues dinero, si chambeas hay dinero, ¿no? Digo, mal o bien, pero ¿qué tanto libertad tienes de hacer lo que te gusta hacer? O de estar con tu hija, con tu familia,
creando algo, otro negocio, o educando, porque puede ser tu proyecto, o educar a tus hijos. Como mucha gente lo hace, ¿no? Ustedes ahí tienen un ejemplo. Entonces, y de ahí empezaste con lo de Airbnb. Ahí empecé con lo de Airbnb. En Saltillo. En Saltillo. Y hasta la fecha sigue en Saltillo lo más fuerte del negocio. Sí. Y claro, todo, fíjate. Lo mejor que nos dejó la tortillería fue haber conocido a Patti y a su familia. Patti la conocimos pues contratamos a alguien. En Querétaro. En Querétaro. Que estaba en una lavandería y que no le podíamos pagar ni siquiera el mismo sueldo que tenía. Pero le ofrecimos seguridad social. Sí, porque así son las cosas, no, así deben de ser las cosas. Imagínate dónde ese no es un logro, pero no, es el pero deber ser. Era exactamente. Que no es lo que aplicativo general en los empresarios, ¿no? Exacto. Todos los empresarios, de mis clientes, muchos, no todos, ven el seguro como que una prestación. No, eso no es una prestación, güey. Es tu obligación. Sí. Entonces, como esto, ese era el mínimo que debía ser. Pero para nosotros no había más, güey. O sea, era ofrecer el mínimo que lo debía hacer, pero ella en su antiguo trabajo no lo tenía. Y entonces ella se vino a ganar menos dinero, menos paga semanal, pero con seguro. Y entonces para mí eso fue así muy impactante porque decía, es que ella lo tenía muy claro. Ella venía de un divorcio, de una separación con sus 2 hijos y decía, es que yo quiero, mi sueño es comprar una casa. Y si yo no empiezo a cotizar, pues nunca voy a poder comprar una casa. Entonces yo necesito poder empezar a cotizar. Y ese es lo que yo quiero. Entonces, pues yo me hago garras con la semana y con tener menos dinero, pero sabiendo que ya le empecé a meter ahí a esa parte. A echarle poquito, ¿no? Entonces, después de 10 meses, pues lo tuvimos que liquidar, ¿no? Se acabó en ese negocio. Y 5 años después, cuando empezamos el negocio en Saltillo, decíamos, híjole, es que alguien como Pat, con esa confianza, y alguien que nos ayudara como Pat, y buscamos gente, y pues no. Dijimos, pues, ¿y por qué no le preguntamos a Pat? Subimos a Querétaro, le platicamos del proyecto, de todo, le dijimos, ¿te vendrías a Saltillo? Y dijo, sí, me voy con mis hijos y pues vamos a empezar este negocio. Tampoco no le sabía las tortillas de harina, pero aprendió, tampoco le sabía administración de casas ni nada. Pero aprendió y entonces gracias a ese equipo es que nosotros nos podemos venir a La Paz y que seguimos teniendo negocio en Saltillo, porque hay un equipo de mucha confianza. Ahora Pati y su hijo Víctor trabajan con nosotros de tiempo completo y son pues la columna vertebral del negocio. Pues son los que realmente son operativos, ¿no? Entonces, ese es como dices, no hay casualidades y no hay fracasos, pues, o sea, si algo bueno nos dejó, si quitas todas las otras enseñanzas, es al menos esa conexión de conocer a alguien que se formó, pues sí, que es parte fundamental ahora de nuestro equipo y del negocio y de amistad, pues, ya van varios. Se hacen familia, ¿no? Los colaboradores se convierten en familia, ¿no? Sí. Fíjate que no queremos dar el formato tan largo, entonces no me gustaría cortar ahorita, pero el productor me está regañando. Una de las razones por las cuales yo empecé con este proyecto, no la había compartido, la voy a compartir así brevemente, es porque con alguien que agarre algo de alguno de mis invitados y le cambie su vida para mejor, este proyecto fue un éxito. Entonces, siempre les pregunto al final si algún consejo que tú le dieras a un joven, joven o grande puede ser, que quisiera empezar algún proyecto, el que sea, no tiene que ser un negocio, porque proyectos hay muchos, ¿no? Hay gente que quiere un proyecto de bajar de peso, quiere un proyecto de salir de deudas, quiere un proyecto de terminar una carrera, tiene un proyecto de criar un hijo. ¿Qué es lo que para ti es lo que más te ha ayudado, a tener éxito en un proyecto? Y voy a darle crédito a mi señora, porque esa fue de aprendizaje conjunto, sobre todo de ella. El ejercicio mental de decir, bueno, ¿cuál es el peor escenario? O sea, ¿qué pasa si nos va mal? Sí. Y entonces, ese pensamiento o ese análisis de cuando queremos hacer algo nuevo, el repasarlo racionalmente nos ha ayudado mucho a quitarnos el miedo y animarnos a hacerlo. Y entonces, en cada emprendimiento es como, bueno, ¿y si no te sale, qué es lo peor que te puede pasar? Porque entonces desmitificas y te das cuenta que no pasa nada.
Como dicen, ¿no? El no ya lo tienes. El no ya lo tienes, exactamente. Y entonces, ese ejercicio mental es como lo que a nosotros nos ha ayudado a decir, va, le damos. Así sea en emprendimientos, en aventuras, en el triatlón. O sea, decir, bueno, ¿y si no sale qué? No pasa nada. Y entonces es como, pues dale, aviéntate. Es aquí y ahora. Y, como dices tú, para los jóvenes es aquí y ahora, el mundo es tuyo, dale, no pasa nada porque no tienes nada que perder. Y para no tan jóvenes o con juventud acumulada es como, nunca es tarde. Ya esperaste todos estos años. Ahí tienes al coronel sigues Sanders. Esperando. ¿A qué edad empezó? 60 y algo, ¿no? 69, no sé. Y pinche imperio que hizo, ¿no? Sí, no, nunca es tarde, ya esperaste muchos años, es ahora. Bueno, sí, pues muchas gracias, muchas amigo. Gracias, Gracias por venir. Y yo creo que va a haber parte 2 porque todavía falta mucho. Todavía falta. Amigos, gracias por acompañarnos. Le tuvimos que cortar ahí por unos problemas técnicos, pero aquí estamos para la próxima. Saludos al Fede, que sí va a ver este programa. A ver si vienes, Fede.